charlando de estos temas con nuestra próxima entrevistada. Le agradecemos a la diputada de Evolución Radical de aquí de la provincia de Buenos Aires, Dania Tabela, por esta comunicación con nosotros. Le agradecemos sobre todo porque vemos que ha hecho un parate en su actividad, así que gracias por este rato. Diputada que además integra la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Claudio, Jessica, que están ahí en el piso también. Muy buenas tardes. ¿Cómo vio la presentación ayer del ministro de Economía, Sergio Massa? ¿Qué puntos le parecieron relevantes de esta presentación que hubo tan detallada del presupuesto? Mira, justamente comentaba con algunos colegas tuyos en el día de ayer que me pareció una presentación muy prolija, muy detallada, con bastante profundidad, digamos, en la lógica de lo que tiene que presentar el ministro de Economía, ¿no? Que es un poco las variables macro y los principales puntos de crecimiento que expresa ese presupuesto y fundamentalmente, bueno, cuáles van a ser las líneas salientes en cada uno de los distintos debates, y la verdad que me pareció que le dio un buen marco político a la presentación, y la verdad es que en algún punto, digamos, la mayoría tuvimos bastante completos y satisfechos con la presentación. Por supuesto, queda luego el análisis con cada uno de los funcionarios que nos van a estar visitando. Un poco ayer el secretario Rigo también hizo su presentación. Y hay dudas puntuales que hay que ir chequeando y revisando, pero la verdad es que fue un buen inicio. ¿Le parece entonces, además? ¿Le parece entonces que esta idea que muchas veces desde la oposición se plantea, que falta un plan económico, que no pueden percibir con las propuestas del Ejecutivo que haya un plan económico, esta presentación rumbea un poco más claramente hacia definir un plan de desarrollo para la Argentina, un plan económico más fortalecido? Mira, yo creo que sería muy optimista dar ese planteo. Yo creo que lo que el ministro expresa son las líneas de trabajo para el año próximo y eso queda plasmado, desde su entender, en el presupuesto. Me parece que lo que establece básicamente el presupuesto son aquellas líneas que se van a fortalecer desde la inversión del Estado, desde el aumento del gasto o bien desde los incentivos fiscales, que tienen que ver con la economía del conocimiento, que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con el sector agroexportador y que tiene que ver con la cuestión energética, ¿no? Como las grandes líneas sobre las cuales el ministro planteaba, digamos, algún nivel de crecimiento. Después, en el mercado interno, el ministro planteaba la rehabilitación o el crecimiento que está teniendo la construcción, ya sea de la mano de la obra pública o de la mano privada. Por eso también el planteo de 2 medidas de incentivo fiscal en ese sentido, reforzando el incentivo fiscal que ya se había aprobado en la Cámara hace unos meses, el proyecto Ritondo-Massa. Y después sí, a mí en particular, que me interesa el tema, creo que en lo que es el presupuesto de ciencia y técnica hay un crecimiento importante, que de acuerdo a las palabras del ministro todavía no estamos en conocimiento porque no llegó a las planillas baja, digamos. Claro, no, pero no llegó además el plan de Ciencia y Técnica 2030, entró al Senado, no llegó a diputados. Es interesante también poder analizar los números del Ministerio de Ciencia y Técnica con ese plan, ¿no? Porque si no es como que siempre nos queda una pata floja. Y la otra cuestión, sí, en educación, que es un área donde yo puntualmente trabajo, creo que hay algunos números que van a tener que ser aclarados, revisados, e incluso creo que además también vamos a tener que trabajar en tratar de reasignar algunas partidas para que se incremente la partida de becas para los estudiantes, y también me parece que sería interesante poder plantear un incremento de cara a la actualización salarial de docentes y no docentes del sistema universitario, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, diputada. Quería consultarle porque ayer hubo algunas preguntas sobre la separata que presentó en el proyecto Sergio Massa, desde Juntos por el Cambio, consultando, bueno, qué opinan el Poder Ejecutivo, qué se debe hacer con esos regímenes especiales y esos gastos tributarios. Quería saber si desde Evolución Radical o desde Juntos por el Cambio tienen alguna opinión al respecto de qué hacer, porque además uno ve la comparación, son 5 puntos casi el PBI para
para regímenes que van a grandes firmas, empresarios, y 1,7% del PBI a programas sociales. Entonces se ve esa diferencia y la verdad que impacta. Entonces quería saber qué evaluación hacían de esa información que presentó el Poder Ejecutivo con el Ministerio. Mira, yo en primer lugar voy a hablar en términos personales, porque es un tema que en el bloque aún no hemos avanzado en tener conclusiones. Nosotros sí hemos tenido conclusiones bastante generales respecto de la necesidad de reducir impuestos, de no generar regímenes especiales de exenciones o de incentivos malentendidos en términos fiscales. Lo primero que yo veo de esa planilla, de esa separata, es el tema del pago del impuesto a las ganancias, del cual están exentos algunos sectores del poder público. Me refiero fundamentalmente a la justicia. Claro. Y también algunas devoluciones que se hacen del impuesto a las ganancias en algunas empresas públicas. A mí me parece que eso es un tema que hay que discutir con profundidad porque la Argentina no está para que haya privilegios de determinados sectores, ¿sí? Una cosa es que vos quieras incentivar fiscalmente a un sector para su desarrollo, podría ser el de la construcción, podría ser el de nano y biotecnología, podría ser la economía del conocimiento, y otra cosa es que vos privilegies a un sector del poder público con determinadas exenciones impositivas, que además en otros casos y de muchos trabajadores pesa y mucho. Entonces realmente me parece que ese es un tema a revisar. Lo mismo pasa con algunas otras situaciones de privilegio como la que vos señalabas de manera general. Esa es mi postura personal, yo creo que hay que avanzar en dar ese debate, me parece sano que además se debata en el Congreso. Sí es cierto que uno querría saber cuál es la línea del Poder Ejecutivo para no estar un mes discutiendo un tema que después, cuando vaya la ley, es vetado, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión. Pero casi, igual la separata no está dentro del articulado, digamos, que ustedes tienen que votar, sino que es más una sugerencia, ¿no? Lo que pasa es que si uno pudiese avanzar en esa separata para generar, lo decía el secretario de Finanzas ayer, un déficit menor, claro, o una convergencia más rápida entre el déficit y la recaudación, digamos, bueno, uno empieza a sanear las cuentas fiscales, que es un poco el planteo que hace el ministro Massa y con el que nosotros venimos junto con el senador Lustó coincidiendo, claro, ya desde hace varios meses, la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales. Sobre todo también, bueno, nosotros hicimos aquí hace un rato un repaso sobre la separata, nuestra compañera Jessica nos contó un poco cómo era el detalle de todo ese texto y bueno, también impacta que justamente genera un déficit de 5 puntos, ¿no? Que es muy importante, sobre todo si se compara con otros sectores como los programas sociales que en general aparecen en el centro de la escena cuando se habla de ajuste, que representan el 1,7, ¿no? Hay una distancia muy grande y en general también hay una diferencia de accesos muy grande. No es lo mismo una persona que cobra un plan social que un juez de la corte o un juez de cualquier instancia, en definitiva, que bueno, tiene otro lugar de poder en la sociedad y otro salario. No, y otro nivel de acceso, como bien decís vos, Digo, yo además creo que efectivamente con respecto al tema de los planes sociales, por supuesto, el ministro Zabaleta está llevando adelante un proceso de auditoría que me parece importante, sobre todo para tener un buen diagnóstico de cara a lo que viene, porque sí hay una demanda muy fuerte, tanto de los beneficiarios de los planes sociales, y así se los puede llamar, como del resto de la sociedad, la necesidad de reconvertir estos planes en términos de trabajo. Entonces, digo, me parece que es importante tener un buen diagnóstico. Ahora, claro está que el foco de la reducción del déficit no puede estar en el 1,7 de los planes sociales. Digo, bueno, tenemos este globo de, si querés, beneficios o privilegios de determinados sectores, revisémoslo y también revisemos, que algo se le planteó ayer al ministro Massa, el déficit que generan algunos organismos o algunas empresas públicas que tiene que ser revisado de cara, como bien nos dijo el ministro y nos dio, digamos, en este sentido un aliciente de plantear, bueno, hay que eficientizar todo el funcionamiento del Estado. Así que me parece que en esa línea vamos a tener muchas más concordancias que discrepancias a la hora de discutir. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda, ¿cómo está? Sí, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Diputada, quería preguntarle su mirada respecto al presupuesto, teniendo en cuenta, bueno, lo que compartía al principio de esta entrevista.
Usted está muy interesada en el tema de educación. Hay que recordar de que usted fue secretaria de Políticas Universitarias de la Nación durante el gobierno de Cambiemos y también estuvo en la conducción de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quería preguntarle en ese sentido, ¿cómo analiza un poco este presupuesto, especialmente en lo que tiene que ver con las partidas para las universidades nacionales? Y en un contexto político en donde el primero en plantear su respaldo fue el diputado de su bloque, Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Muchos interpretaron de que ese guiño era también un guiño precisamente concentrado en el diseño del presupuesto universitario, que especialmente en el espacio de Evolución Radical, bueno, hay varios integrantes que están muy vinculados con la educación superior. Entonces, desde ese lugar, quería preguntarle cuál es su apreciación al respecto y si consideran de que el presupuesto universitario, así como está diseñado, para ustedes es una invitación a apoyarlo. A ver, vamos por partes. El diputado Jacobiti y yo también expresamos ambos dos beneplácitos en este sentido. El primero, que el presupuesto llegara en tiempo y forma. Que se realizara, la presidenta de la Cámara muy eficazmente avanzó en tener un cronograma acordado de cómo íbamos a discutir y cómo íbamos a generar los debates en torno al presupuesto. El análisis detallado del presupuesto universitario es bastante más complejo que poder decir si está bien o está mal. Ustedes saben que el Consejo Interuniversitario Nacional desarrolla un proyecto, el proyecto que el Consejo Interuniversitario Nacional elevó ronda los 890.000 millones de pesos, creo. O sea que este sería 150.000 millones menos, más o menos, corríjame. Claro, pero, exactamente, pero como me ha tocado explicarlo muchas veces cuando fui secretaria de Políticas Universitarias, el proyecto del Consejo de Rectores incluye algunos conceptos que son de carácter aspiracional. Bueno, como si yo te dijera, mire, en una situación óptima... Claro, el mejor presupuesto. Todo esto. El mejor proyecto, digamos. Exactamente. La máxima. De ahí para abajo, uno tiene un límite en el cual solo garantiza funcionamiento. Claramente este presupuesto está por encima de esa garantía de funcionamiento y claramente hay algunas cuestiones que podrían ser rediscutidas. Te lo planteaba al principio. Creo que las becas Progresar necesitan un refuerzo porque vamos a tener un proceso inflacionario que va a requerir que los chicos tengan algún tipo de actualización e incluso es probable que vayamos a tener una mayor demanda de becas debido a la situación económica. Y además nos parece que esto sí lo plantea el Consejo Interuniversitario Nacional y nos parece al diputado Jacobiti y a mí, que como bien decís vos, miramos con detenimiento la cuestión de las planillas universitarias, que nos daría mucha previsibilidad al gobierno, al Congreso de la Nación y también al sistema universitario y en particular al Ministerio de Educación, contar con la partida específica para atender la paritaria o la actualización, si querés, de la cláusula paritaria que empieza a discutirse en este mes, en el mes de octubre, la semana que viene. Entonces, eso me parece que permitiría tener una mayor previsibilidad en términos de la ejecución presupuestaria. Diputada, dicho esto, uno siempre piensa que el sistema universitario puede tener mayor refuerzo. Claro, siempre queremos más para robustecerlo. En educación nunca alcanza. Claro. Pero la realidad es que creo que además sí el ministro de Educación ha iniciado una serie de debates dentro del sistema universitario que son importantes y que me parece que en ese proceso, con un presupuesto acorde, se puede ir avanzando en gran parte de los desafíos que tienen que asumir las universidades nacionales en el tiempo que corre, que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con incluir otros sectores de la sociedad a la formación superior. Diputada, justamente estaba hablando del tema de educación. Se había logrado dictaminar la creación de 3 nuevas universidades nacionales, entre ellas la de Saladillo, que es un proyecto también de su espacio. No llegó al recinto todavía. ¿Por qué no llegó? ¿Espera que llegue próximamente? Mira, no llegó porque en la sesión anterior había 2 temas centrales muy importantes para el oficialismo, que eran el consenso fiscal y la prórroga de impuestos. Y la verdad es que se priorizó ese tema y el tema de la promoción de la formación de enfermeros, que era algo que ya se venía trabajando incluso del periodo legislativo anterior y había estado en el temario, si vos recordás, de la convocatoria extraordinaria. Estos temas no habían ingresado en ese temario, no completo, no completamente, y entonces se priorizaron esos temas y quedaron para las próximas sesiones.
Creo que va a ser un tema que seguramente se debata porque ya tiene dictamen y un dictamen bastante mayoritario, conseguido en las comisiones conjuntas de presupuesto y de educación. Creo que va a ser un tema que va a ingresar en las próximas sesiones de cara a lo que queda del año de sesiones ordinarias. Pero no hay ningún problema específico, sino solamente un tema de ordenamiento y de la agenda. La agenda Claro, que es tan difícil de coincidir. No, y las prioridades legislativas. Claro. Uno también hay momentos en los cuales, digo, hay que elegir también cómo se dan los debates, claro, en qué momento, y yo realmente en eso creo que los presidentes de bloque, más la presidenta de la Cámara, hacen un buen trabajo en tratar de ordenar esa agenda y lograr la mayor cantidad de consensos en una situación compleja y muy pareja en términos de números que tiene la Cámara Baja para poder ir alcanzando los resultados que se esperan, ¿no? Quería aprovechar el tema presupuestario, porque además también es parte de la expertise que tiene, diputada, porque algo de lo que dijo ayer Sergio Massa tiene que ver con la presión tributaria, que es un debate muy fuerte que siempre la oposición pone sobre la mesa y plantea que para el año próximo hay un leve descenso de la presión tributaria entre este año, que rondaría los 23,95% del total del Producto Bruto, y que para el año que viene hay una reducción del 0,18%. ¿Qué significa eso en términos concretos para la vida cotidiana, digamos, de la ciudadanía? ¿Impacta en la economía en general o tiene que ver más que nada con definiciones más técnicas presupuestarias o que inciden en la macroeconomía? Mira, yo creo que son las tres cosas. Impactar va a impactar, porque un poquito menos siempre viene bien. Lo que pasa es que está fundamentalmente sustentada en regímenes de promoción fiscal, claro, sobre todo estos sectores que yo te mencionaba. Con lo cual digo, no va a ser un impacto generalizado en la economía. Y no nos olvidemos que en términos de nuestra vida cotidiana, el problema nuestro principal hoy es la inflación. Sí. Y la inflación también forma parte de esa presión tributaria que no la declaramos dentro de ese 23 puntos claro, y algo por ciento. Entonces digo, va a depender de muchas cosas si nosotros lo sentimos en nuestro bolsillo realmente. Va a depender de cómo se envuelva la micro, de cómo se dé el proceso inflacionario, de cómo los salarios se ajusten o no a ese proceso, cómo se den las negociaciones entre el sector trabajador y el sector empresarial. Va a depender de muchas cosas. Siempre es bueno que empiecen a marcarse esas tendencias, así como también se ve una pequeña tendencia a la baja en el gasto público. Aunque sean pequeñas, es bueno que se den esas tendencias porque está claro que la convergencia al equilibrio fiscal es un proceso que la Argentina tiene que iniciar y que, por supuesto, a mí me gustaría que lo hiciera más rápido el actual gobierno. Seguramente cuando nos toque ser gobierno a nosotros en alguna oportunidad van a pretender que lo hagamos de la misma forma, pero bueno, claramente si logramos tener consensos, por lo menos en las grandes definiciones, siempre es más fácil poder avanzar en el sentido correcto. Diputada, le hago una pregunta política especialmente vinculada a Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta, bueno, que venimos de una semana que por una parte dentro de la Cámara de Diputados hemos contado y verificado lo que usted nos viene contando, que es precisamente estos gestos de coincidencias que hay en torno al presupuesto, en donde hay un interés claro de poder llegar a un presupuesto y que sea votado un presupuesto este año, o sea que la negociación está en marcha. Pero en términos políticos, por ejemplo, esta semana la fundadora de la coalición cívica, Elisa Carrió, volvió a hablar, concedió una entrevista y dijo directamente que el expresidente Mauricio Macri destrata y maltrata al titular de del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, el gobernador jujeño. Para muchos eso, bueno, fue una señal también de las discrepancias que se siguen respirando en la conducción de la coalición opositora. Quería pedirle un punto de vista. Usted, como integrante de Evolución Radical, ¿cómo ve que sigue evolucionando o no esta convivencia del PRO con la Unión Cívica Radical a partir de la emergencia de la ultraderecha y de los contactos con el sector de Javier Milei? ¿Ve usted, digamos, que esto lo van a poder sintetizar o que realmente es como dice Carrió, que hay un nivel de destrato muy grande de Macri al radicalismo? Mira, yo creo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio fue muy clara respecto de la incorporación de otros sectores que hoy no forman parte de la coalición, respecto de la necesidad de compartir valores,
una mirada estratégica de país y, por supuesto, avanzar en un plan programático. Me parece que esto está en marcha más allá de las declaraciones altisonantes que puedan generar algunos dirigentes. Esto me parece que es lo más importante y es lo que más nos importa, ¿no? Como sociedad, encontrar que la coalición opositora, donde obviamente hay diferencias, porque si no, como digo yo siempre, seríamos un solo partido. Claramente no somos un solo partido, somos una coalición de partidos donde hay matices y hay diferencias sobre cómo abordar algunos temas. En este sentido venimos trabajando todos muy fuertemente en generar esos consensos. Hablabas vos hace un ratito respecto del trabajo que viene haciendo tanto Martín Berongaray como Buchayrle en el tema de humedales. Yo te podría contar lo propio que hacemos en educación o en ciencia y tecnología o en presupuesto. Digo, venimos trabajando en generar grandes consensos donde a veces tenemos matices a la hora de expresar nuestros apoyos o de generar nuevos proyectos. Claramente las relaciones de lo que sería la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, más allá de estas cuestiones mediáticas, realmente es buena y se está trabajando en sintonía de cara a lo que va a ser un proceso electoral complejo, sin duda, donde todavía hay mucha incertidumbre, no sabemos si habrá pasos, si no la va a haber, cómo se va a dar ese proceso de selección de candidatos y demás. Y es cierto que por primera vez, Juntos por el Cambio tiene multiplicidad de candidatos. Entonces, el partido, el PRO, tiene sus candidatos, la Unión Cívica Radical tiene sus candidatos, además tenemos diferentes candidatos en los distintos territorios, provincias, municipios. Bueno, claramente esto genera cierto nivel de rispidez que no pasa de ahí. Yo siempre trato de generar tranquilidad, no pasa de ahí, son rispideces propias de los procesos de posicionamiento político, pero sobre todo lo más importante es que sí estamos trabajando en un plan de gestión y de gobierno donde todas las fuerzas van a estar presentes de manera más equilibrada en la toma de decisiones. Quería preguntarle, diputada, aprovechando que estamos comunicadas con usted, sobre uno de sus proyectos que tiene que ver con un plan nacional e integral para mejorar y fortalecer a la educación obligatoria. ¿De qué se trata este programa? ¿Cuál es, qué lo motiva? Bueno, entendemos que lo motiva la situación de la educación argentina, pero ¿cómo pensarlo, no? Sobre todo a partir de que la educación primaria, inicial y secundaria es responsabilidad de las provincias. ¿Cómo puede incidir la nación en ese sentido desde aquí, desde el Congreso? Justamente ese plan busca eso, poder definir aquellas condiciones mínimas que todas las jurisdicciones tenemos que cumplir. Porque efectivamente se habla mucho de las situaciones complejas que atraviesan algunas provincias. A mí me toca ver la que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo uno lo que ve es muchísima desigualdad entre las jurisdicciones y hacia adentro también de las jurisdicciones. No es lo mismo una escuela primaria en Moreno que una escuela primaria en San Isidro. No es lo mismo una escuela primaria en Bahía Blanca que una escuela primaria en Tapalqué. Entonces a mí me parece que esa idea de plan nacional que yo expreso en el proyecto, que tiene que ver con poder generar las bases de un programa, que seguramente, obviamente, tiene más que ver con la gestión del ministro de Educación que con lo que pueda hacer el Congreso, sí tiene que ver con ponernos de acuerdo sobre un grupo de conceptos. ¿Cuáles son ese grupo de conceptos? Tiene que ver con que la educación sea un servicio esencial, tiene que ver con que la evaluación sea de carácter obligatorio, tiene que ver con que esa evaluación tenga la posibilidad de tener pruebas estandarizadas, pero que también tenga la posibilidad de darle un verdadero sentido a la evaluación y no solo de carácter numérico, digamos, sino que sirva como diagnóstico para la mejora. Tiene que ver con poder acordar un marco lógico de contenidos e incluso un proceso de reforma de la malla curricular de la escuela secundaria. Tiene que ver con que exista un censo de infraestructura. Reúne una serie de cuestiones que hace mucho tiempo que los diputados vienen discutiendo y que me parecía importante poder compilarlos en términos de un plan que nos diera una guía para los próximos años en materia educativa. Gracias, diputada, por este rato con la tercera edición de DTV. Gracias también por aclararnos tantas dudas técnicas, porque bueno, como es contadora, aprovechamos y miembro de la Comisión de Presupuesto para preguntarle muchas de nuestras dudas. Nos quedaron varias, así que después la vamos a llamar más en off the record para que nos comente y nos explique otros detalles, porque el presupuesto es difícil, es una ley compleja. Muy difícil, es una ley muy compleja, pero también tenemos que saber que es una ley muy importante y que efectivamente para que la Argentina pueda de alguna manera afrontar el año próximo y poder seguir
poder comenzar un proceso de ordenamiento, necesitamos que esa ley se discuta en profundidad y llegar a la mejor ley de presupuesto posible. Gracias, diputada. Hasta la próxima. La vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Bueno, conversábamos.